datidosis. Entonces, si ya nada más sabemos que no le digo equinococosis a la enfermedad, ¿qué información debemos presumir de la enfermedad? Que no es de humanos. Que equinococosis no es una enfermedad de humanos, es una enfermedad de otro ser vivo. Y si la enfermedad que afecta a humanos se llama hidatidosis, ¿qué otra cosa podemos inferir? El fere no es el adulto del parásito. Que la forma evolutiva responsable de la enfermedad no es el adulto, porque la enfermedad producida por el estadio adulto adquiere el nombre del género, que es equinococo. ¿De acuerdo? Entonces podemos inferir solamente diciéndole el nombre de la presentación de la charla que vamos a hablar hoy, que la enfermedad no es producida por el estadio adulto. Solamente sabiendo eso, que es información que ya conocemos en las teóricas anteriores. Muy bien, arranquemos entonces. Entonces vamos a ubicarnos en tiempo, espacio y persona. De los parásitos los dividimos en dos grandes grupos: unicelulares, que todavía no lo hemos visto, que son los protozoarios, y los pluricelulares, que son los metazoarios. ¿Cómo está, Rosito? No te había dicho. Y los metazoarios los dividimos en dos grandes grupos: los bichos y los gusanos, artrópodos y helmintos. Y los helmintos los dividimos en dos: en los cilíndricos y los aplanados, o nematelmintos y platelmintos. Y los platelmintos los dividimos en dos: en los segmentados o los no segmentados. Cestodes segmentados y los trematodos no segmentados. ¿De acuerdo? Entonces, hoy vamos a ver el último del grupo de los segmentados o cestodes. Sigamos. Ya vimos teniasis, que se la di yo. Ya vimos himenolapiasis con la profesora Fabiola. Y ahora voy otra vez con equinococos granulosos. ¿Ok? Sigamos. Entonces, aquí vemos cuál es el gusano que vamos a hablar el día de hoy, que es el equinococo. ¿Okay? Tiene la misma forma general de los cestodes como grupo. ¿Okay? Tiene un escólex, que es la porción anterior. A pesar de que esto parezca una boca, recuerden que los cestodes no tienen un aparato digestivo propiamente dicho. Eso no es una boca, no entra la comida por allí, es simplemente un aparato de fijación. Este es el rostelo, estas son las ventosas, este es el escólex, este es el cuello, y esto que está acá es el estróbilo. Y el estróbilo está formado única y exclusivamente por tres proglótidos: un proglótido inmaduro, un proglótido maduro y un proglótido grávido. Y hasta ahí llegó el gusano. ¿Se acuerdan que en las tenias era un gusano largo con muchos proglótidos maduros y muchos proglótidos grávidos? ¿Ok? Aquí solo hay tres proglótidos. ¿Digamos? Entonces, recordemos las características de los cestodes: no tienen tubo digestivo, se alimentan a través del tegumento, simplemente por absorción de nutrientes a través del medio y eliminación de toxinas o desechos a través del mismo tegumento. Son hermafroditas. Recuérdense que hermafrodita significa que un mismo ser vivo tiene dentro de su cuerpo estructuras masculinas y femeninas y es capaz de autofecundarse. No significa que haga reproducción asexual. Es un término que tiende a confundirlos. ¿Okay? Reproducción asexual es un tipo de reproducción de, por ejemplo, los protozoarios. ¿Okay? Que no implica intercambio o fusión de gametos. Aquí sí hay fusión de gametos. ¿Okay? Aquí hay gameto masculino, gameto femenino, que se encuentran y forman un nuevo ser vivo. ¿Okay? Solo que vienen en un mismo ser vivo. ¿Okay? Tiene órganos reproductores masculinos y femeninos. Y otra característica es que son ovíparos, tiene huevos, que ya lo vimos ahorita, dentro de la estructura del proglótido grávido. Y además son bivolmintos. ¿Quién me puede recordar qué significa la palabra bivolminto? Necesitan dos probióticos vivos para poder completar su ciclo de vida. Y otra característica, que es una regla mnemotécnica: acuérdense que estos parásitos tienen larvas con nombres raros. ¿Se acuerdan cuál era el nombre raro que tenían las larvas de las tenias? Cisticerco. El nombre raro que tenían las larvas de Hymenolepis. Cisticercoide. Y el nombre raro que tiene la larva del equinococo, hidátide, o larva hidatídica. ¿Vale? Entonces, el nombre de la larva no tiene nada que ver con el nombre del género del parásito. ¿Vale? Sigamos. Entonces, dentro de las características específicas del equinococo, son pecíolos amarillentos, son pequeñitos, de 2 a 7 milímetros de largo, y el escólex es filiforme y globuloso, tiene 4 ventosas y un rostelo. El cuello es corto y el estróbilo, ya lo vimos, tiene un proglótido maduro y un proglótido grávido. El grávido tiene entre 12 y 15 ramificaciones uterinas llenas de huevos. ¿Ok? Sigamos. Los huevos, por cierto, son indistinguibles de los huevos de tenia. Ahora, si le digo que son indistinguibles, entonces, ¿cómo haríamos para diferenciarlos entre un huevo de tenia y un huevo de equinococo? No va a haber manera de confundirlo, porque como les digo, el equinococo tiene como hospedador definitivo otro animal que no es el ser humano. Entonces, en una muestra de heces humana, no va a haber
una expulsión de huevos de equinococo. Cuando veamos el ciclo de vida vamos a entender que es imposible que un ser humano expulse a través de la muestra de ese huevos de equinococo. Por lo tanto, no hay manera que se confunda. ¿De acuerdo? Entonces, soy esférico, doble membrana, paro con aspiraciones radiales, 6 pares de gancho en su interior y mide entre 30 a 38 milímetros de diámetro, micrómetros de diámetro. Exactamente igual a los huevos de equinococo. ¿Ok? La ovipostura es muy pequeñita, entre 500 a 800 huevos por cada probolote ideal. ¿Recuerdan, para así refrescar, cuánto era la ovipostura de Ascaris, por ejemplo? 200. Entre 100 a 200.000 huevos por hembra por día. Fíjense la magnitud. O sea, es otro orden de magnitud completamente distinto. Y los huevos pueden sobrevivir durante semanas en ambientes y lugares húmedos y sombreados. Esto es importante porque es uno de los factores relevantes para como característica epidemiológica para la supervivencia de los huevos en el ambiente y que condiciona infecciones humanas. Ya con el ciclo lo entendemos. Del huevo eclosiona el embrión hexacanthus oncofera, que es indistinguible de la tela. Esto va a ocurrir en el ciclo de vida una vez que el humano ingiere los huevos. Vamos para allá, digamos. Muy bien, fíjense que el huevo, igualito que el huevo de tena, no hay manera de diferenciarlo. La larva oncofera y luego tenemos la larva hidratídica, que son aquellas que están allá, parece un hígado. Y aquí está el adulto con el costelo, con la rubidera de gancho y las oncosas, que son copas. Sigamos. Muy bien. Van a haber diferentes maneras de clasificar las especies de equinococo. ¿Okay? La especie relacionada con la agricultura, que es por mucho la más común y la que más genera infecciones humanas, es el equinococo granuloso. Sin embargo, fíjense que hay diferentes especies y que se agrupan en genotipos diferentes, que van del G1 al G10. G significando genotipo, y diferentes genotipos pueden formar diferentes presentaciones. Algunos se agrupan, por ejemplo, en formas poliquísticas, es decir, que una vez que invaden al ser humano y forman manifestaciones clínicas dentro de los órganos que invaden, pueden formar lesiones de un quiste, de muchos quistes en diferentes presentaciones. ¿Ok? Sigamos. Ok. ¿Por qué es importante estudiar hidatidosis? Y digo hidatidosis porque hago referencia de la enfermedad que afecta humanos, porque ustedes van a ser médicos y van a ver la enfermedad en humanos. ¿Ok? Entonces afecta a más de 1 millón de personas a nivel mundial y está asociada con hábitos alimenticios específicos. Y es la contaminación de agua y alimentos con heces de perro. ¿Y heces de perro en qué condición? En heces de perro asociados a ganadería, particularmente ganadería informal, doméstica, poco controlada. No se imaginen tipo los grandes espacios de un átomo gringo gigantesco con 800.000 cabras. No. Imagínense un lugar pequeñito, en Mérida o en Trujillo o en alguna zona rural pequeñita con a lo mejor 30, 40 o 100 ovejas o cabras que le dan de comer las vísceras de la oveja o la cabra al perro, y el perro se infecta del parásito y luego evacúa. Ahorita vamos a ver cómo se relaciona ese ciclo de vida. ¿Okay? Entonces, cuando el humano ingiere los huevos que tienen las heces del perro, es cuando se infecta. ¿Okay? Y se asocia a exposición laboral, es decir, granjeros de zonas rurales, manipulación de animales, sacrificio de animales de forma artesanal y alimentar a los perros con las vísceras crudas de los animales de granja, especialmente ganadería ovina. Y además es una parasitosis longeva que puede estar hasta 30 años oligosintomática o asintomática, es decir, puede pasar desapercibida por muchos años y la gente ni enterada de que tiene esa parasitosis. Además, por estar en zonas rurales de poco acceso y ser oligosintomática o asintomática, la gente no va y ni se entera que está enferma. Sigamos. Ok. La incidencia en las regiones endémicas puede llegar a tener una tasa de 50 casos por cada 100.000 personas al año. Y la prevalencia es entre el 5 al 10%. Las regiones con mayor prevalencia es Argentina, Perú, África Oriental, Asia Central y China. Algunos países de América Latina, como Uruguay, Chile y Brasil, también tienen alta prevalencia, y en estudios de animales tienen una prevalencia de hidatidosis, y hablo de hidatidosis porque también hay animales que tienen hidatidosis, como las ovejas y las cabras, entre el 25 al 95% de los animales sacrificados en esas zonas endémicas. Sigamos adelante. Ok, ahora, ¿cuál es el impacto de esta parasitosis? Hay estadísticas
muy viejas, fíjense que estas son del 2015, hay muchos subregistros de esta enfermedad por ser precisamente una enfermedad desatendida. Mueren alrededor de 19.300 personas por año y ocasiona una pérdida de 871.000 años de vida ajustados por función de discapacidad. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se pueden perder 871.000 años de vida? Eso es como un absurdo, una locura, ¿verdad? ¿Cómo se traduce eso? Imagínate que tú, ¿cuántos años tienes? 23. 23. Vale, imagínate que tú ahorita te contagias de hidratidosis y que dentro de 10 años, 15 años o 20 años estás severamente enfermo porque tienes un quiste muy muy grande y hay que operarte y después de la operación te complicas y ese quiste se te revienta y te moriste. Y te moriste a los 45 o 50 años. Tu expectativa de vida era 75 o 80 años, pero te moriste a los 55 o 50. Entonces eso significa que perdiste más o menos 20 años de vida. Y en la zona donde tú estás, entonces no te moriste solo tú, sino que moriste tú y murió a lo mejor otro vecino. Entonces tú perdiste 20 años, el vecino perdió 23 y el otro perdió 28. Y resulta que uno no murió, pero estuvo gravemente enfermo y quedó con una discapacidad tremenda y no pudo trabajar más nunca. Y además estuvo postrado en una cama y quedó con una herida y necesitó cuidados especiales y estuvo entonces 40 años de su vida requiriendo cuidados especiales. Entonces estos años, más estos años, más estos años, más estos años, más estos años, se suman a nivel mundial. Eso es cómo llega a este número absurdo, 871.000 años. Vale, eso es lo que significa. ¿Okay? Genera gastos anuales para el tratamiento de la hidratidosis y pérdidas en las industrias ganaderas de $3.000 millones. Acuérdense que estamos hablando de sacrificio de animales que no pueden ser consumidos. Eso es carne que se perdió. Dinero que se invirtió en la alimentación de ese animal para que al final no se pudiera producir en carne. Entonces todo el dinero que se gastó en comida, más todo el dinero del animal que no se pudo sacrificar, es dinero perdido. Entonces todo eso, más los gastos de la persona que requirió el tratamiento, o los gastos funerarios, todo eso incluye en este cálculo absurdo de dinero. ¿Okay? Muy bien, como ocurre con otras enfermedades, es una enfermedad desatendida. Poblaciones remotas, pobres, desfavorecidas económicamente, víctimas de injusticia, desigualdades sociales, políticas y económicas, no hay gastos. ¿Okay? Entonces, esos datos que les dije probablemente multiplíquenlo por cualquier número y nos acerquemos probablemente más a la realidad. Entonces, las medidas de registro, control, impacto, profilaxis y tratamiento son deficientes. Ok, entonces vamos a hablar de la hidratidosis. ¿Okay? Como le digo, no se debe llamar equinococosis quística porque es un término impreciso. ¿Okay? Entonces, aquí en la cátedra vamos a llamarlo como el nombre que técnicamente es correcto: hidratidosis humana. ¿Okay? Y repito con el nombre hidratidosis humana porque también hay hidratidosis ovina o caprina, que son cuando los animales que también padecen la enfermedad por el estadio larvario tienen hidratidosis. ¿Okay? La equinococosis está restringida al hospedador definitivo, que es el perro, o algunos animales silvestres como los lobos, pumas, cunaguaros y algunos otros animales carnívoros. ¿Okay? Hay formas también alveolares por otras especies de equinococos que están en formas silvestres. ¿Okay? Y hay formas neotropicales como la poliquística por el Bogeli y la uniquística por el Oligarchus. ¿Sigamos? Ok, entonces la equinococosis es una enfermedad veterinaria. En la mayoría de los casos es una enfermedad de perros, pero cuando entendamos el ciclo vamos a ver que no es solamente de perros, sino en general de un depredador carnívoro. ¿Okay? ¿Y qué ocurre cuando los perros se alimentan de las vísceras crudas de los animales de granja, como por ejemplo las ovejas infectadas con hidratidosis? La ingesta de las larvas desencadena equinococosis, que es el parásito adulto, dentro del perro. El parásito adulto se desarrolla en el intestino delgado del perro y va expulsando los huevos. Y esos huevos expulsados a través de las heces del perro es lo que va a ser la forma evolutiva infectante para el ser humano. ¿De acuerdo? Vamos ahora a ver el ciclo de vida para verlo más gráficamente. Entonces, en gris vemos lo que ocurre de forma natural. ¿Okay? El perro tiene el parásito adulto dentro de su intestino. Ese parásito va liberando los huevos. Los huevos salen a través de las heces y caen a la tierra, a la grama, a cualquier sitio. ¿Okay? Y vienen las ovejas, que están en las granjas donde está ese granjero rural, en esa zona desfavorecida y desprotegida donde hay 30, 40, 50 o 100 ovejitas. Y las ovejas están pastando todo el día. En algún momento esa oveja va a pastar y va a comer la grama donde ese perro hizo pupú. ¿Y qué va a comer la oveja?
las heces con los huevos. Entonces, cuando la oveja ingiere las heces con los huevos, esos huevos eclosionan, se libera el embrión hexacanto, perfora el intestino, tiene una fase de migración sanguínea y va a aterrizar en cualquier lugar donde le da la gana. Específicamente, las formas de equinococos granulosos va a tener predilección por las vísceras de las ovejas. Entonces va a estar, por ejemplo, en el hígado, en el vaso, en los pulmones, en diferentes lugares, pero fundamentalmente en el hígado. Entonces la oveja va a ser los estados intermediarios y va a tener hidatidosis. Esa oveja, cuando va a ser sacrificada, la matan y se da cuenta que tiene hidatidosis. Entonces, ¿qué va a hacer el dueño de la oveja? Va a agarrar todas las vísceras y se la va a dar al perro para que se la coma. Porque el perro come las vísceras de los animales que va a sacrificar. Y se la dan cruda. Saca el pulmón, saca el hígado, saca el vaso, saca el intestino y se lo da al perro para que se lo coma. ¿Qué está ingiriendo el perro? Las larvas vivas que están dentro de los órganos del animal que acaba de sacrificar. Entonces el perro ingiere las larvas, que es la forma de infectante para el perro, y esas larvas se liberan en el intestino y se transforman en adultos, que queden en el intestino y ahí se completa el ciclo. Entonces este es el ciclo natural. Vamos a ver ahora qué ocurre en un ciclo selvático. Cambien ustedes el mamífero herbívoro que quieran por el mamífero carnívoro que quieran y van a tener la hidatidosis y la equinococosis que ustedes quieran. Pongan aquí un ratoncito y pongan aquí un zorro y van a tener una hidatidosis silvestre. Pero pongan aquí, por ejemplo, una ardilla y un puma y van a tener otra hidatidosis. Pongan aquí un mapache y un animal felino del norte de América del Norte y van a tener otra hidatidosis. Váyanse a Europa y van a ir a otro sitio y van a tener otra hidatidosis. Es decir, no es exclusiva perro y oveja. Va a haber ambientes naturales, salvajes o silvestres en donde van a tener un depredador carnívoro y un mamífero herbívoro. El mamífero herbívoro va a comer pupú del carnívoro y el carnívoro va a comer las tripas y la carne del herbívoro que tiene hidatidosis. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces, ¿cómo entra el humano en este ciclo? Cuando el humano se comporta como el herbívoro. Entonces, si el granjero está metido y el perro está cuidando la casa y el perro está en la granja y el perro está en los alrededores de la casa y resulta que ese granjero tiene al lado de su casa un sembradío de tomate, papa, zanahoria, ocumo y el perro se pupó allí. ¿Qué va a comer el granjero cuando se coma su papa, cebolla, tomate? Va a comer las heces del perro. Y así es como los humanos se van a infectar. O si, por ejemplo, alguno de ustedes se va al alpinismo en Alaska y toman agua de un río en donde un puma hizo pupú. Hay un episodio de Doctor House que es así. Una gente que se fue a ir a un sitio de camping y entonces se enfermó de hidatidosis y Doctor House, para expresar que tenía hidatidosis, le dio con un bastonazo en el vaso y le reventó el kit hidatídico, por poco se muere el paciente. Pero bueno, ese es otro cuento. Sigamos. Entonces aquí vemos las estructuras anatómicas identificadas. Aquí fíjense que una de las cosas importantes es esta estructura, que es el poro genital, que es donde se fusionan los gametos y donde hay la liberación de los gametos sexuales para después formar los huevos en el proglótide grávido y después se liberan otra vez. ¿Ok? ¿Sigamos? Muy bien. Entonces, en la equinococosis, que es la enfermedad del perro, la puerta de entrada es la vía oral, la forma de infectante es la hidatidosis o larva, y el mecanismo de infección es aumentar la infección por ingesta de las vísceras del ganado infectado por hidatidosis. Pero ¿sigue? Entonces, aquí, en la equinococosis, la forma evolutiva responsable de la enfermedad del perro, y por eso que les pongo el dibujo del perro aquí arriba, la forma lo tienes en el adulto. Sigamos. Entonces, el hábitat definitivo de la equinococosis es una parasitosis intestinal luminal veterinaria. ¿Okay? En donde la forma de dispersión es el huevo, que son las mismas características del huevo de tener que ya les mencioné. Sigamos. Y en donde las manifestaciones clínicas no nos importa porque no somos veterinarios. ¿Sí? Bueno, él dice que a menos que estudiamos pediatría, pero entonces, nosotros no nos vamos a poder estudiar qué es lo que le pasa al perrito. ¿Ok? Sigamos.
Entonces, ¿qué es lo que sí vamos a ver nosotros? La diatidosis humana. Sigamos. Entonces, vamos a ver, y por eso que le puse el dibujo ahí arriba, de un humano, vamos a ver qué pasa con la diatidosis humana. Es una enfermedad zoonótica causada por la presencia del estadio larvario o hidátide en tejidos de múltiples órganos. El más común es el hígado, ¿ok? Pero puede pasar en diferentes partes. Entonces, nota importante, la enfermedad parasitaria producida por la forma adulta adquiere el nombre del género del parásito. Por ejemplo, Echinococosis, Teniasis, Ascaridiasis o Ascariasis. La enfermedad producida por la forma larvaria adquiere el nombre de la larva del parásito. Por ejemplo, Pidatidosis, Cisticercosis o síndrome de larva migra visceral. Por ejemplo, por toxocaria. No se llama toxocariasis, no se llama oncocercosis, no se llama Teniasis, que hace referencia a la enfermedad por estadio adulto. Entonces, en humanos, la hidatidosis es la puerta de entrada vía oral, la fórmula infectante son los huevos y el medio de infección es la ingesta de agua o alimentos contaminados con las heces de perro o zorro o cualquier mamífero carnívoro que a ustedes les provoque decir que tengan huevos de quinococo. También puede haber participación de vectores mecánicos, porque si por ejemplo en esa granja hay moscas y esas moscas se paran en las heces del perro y después llegan al plato de pasta que ustedes se están comiendo, pasa lo mismo. ¿De acuerdo? No existe autoinfección. Por definición, en los biohelmintos no hay autoinfección excepto en algunos casos puntuales, por ejemplo, en el tema de la autoinfección interna por Taenia solium, pero es en ese caso extraordinario de el reflujo y que se devuelven los huevos al estómago, pero no genera teniasis, sino cisticercosis. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cómo entra el humano? Este que es el ciclo natural, silvestre o en la agricultura, en la ganadería que habíamos visto, el humano se estaría comportando entonces como la oveja, ingiriendo de manera accidental los huevos provenientes de las heces del perro y afecta todos estos órganos que vemos acá. Recuerden que este dibujito del CDC les pinta en el mapa, en el esquema del humano, todos los órganos en donde llega el parásito. Entonces, el humano se traga los huevos, por ejemplo, traga a través del tracto gastrointestinal, penetra a través del intestino en la oncosfera y fíjense que puede llegar hígado, pulmones, corazón, cerebro, vasos y huesos. Hasta ahora no habían visto ningún parásito que llegara a huesos. Bueno, lo vamos a ver aquí. Sigamos. Lo mismo pasa en cualquier ciclo selvático que ustedes puedan ocurrirse. ¿Ok? Sigamos. Entonces, ¿cuál es el hábitat definitivo? No hay, porque por definición, hábitat definitivo hace referencia al lugar donde está el estadio adulto. ¿Y aquí hay adulto? No, no hay, porque es una enfermedad producida por el estadio larvario. Sigamos. Sigamos. Muy bien. Entonces, lo que hace referencia al lugar donde llega la larva se llama tropismo, que es el lugar donde tiene mayor probabilidad de la larva de llegar. Entonces, el tropismo mayor es hígado, que es el 70% de los casos, especialmente el relacionado con la hidatidosis de la ganadería del cuento de la ovejita. ¿Ok? Otras formas, especialmente las formas silvestres y las raras, mientras más raro sea el mamífero, por ejemplo, un lobo y ¿cómo se llama? Mus, de esos que tienen un cacho grande, no un venado, los alces. Los alces, eso, bueno, hay una forma rara de hidatidosis entre los lobos y los alces en el norte de Estados Unidos, que son las formas raras que afectan huesos y cosas por el estilo. Bueno, esas son formas raras que afectan que sí, páncreas, glándulas mamarias, cosas por el estilo. Pero bueno, la mayoría, que son las de las ovejitas y las de los perros, afectan principalmente el hígado. Hay formas también, por ejemplo, pulmones, cerebro, vasos, riñones, corazón, huesos, músculo, páncreas y glándulas mamarias. ¿Ok? La hidatidosis humana es una parasitosis tisular. ¿Ok? Por lo tanto, quien me diga o quien me ponga en un examen parcial que van a diagnosticar una hidatidosis con un examen simple de heces, se dan un zapatazo en la cabeza. Vale, sigamos. Muy bien, entonces las manifestaciones clínicas, como les comentaba, inicialmente asintomáticas por muchos años, porque pasa desapercibida. El crecimiento de los quistes hidatídicos es muy lento, progresivo, y la mayoría de las veces la gente ni se enteró. ¿Y por qué ocurre? Porque hay formación de quistes de tamaños variados en los órganos afectados, es decir, una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Genera efecto compresivo, que es el efecto de masa, porque ocupa espacio en el órgano que invade, y eventualmente puede producir dolor, opresión, desplazamiento, o por ejemplo en el caso del hígado, si hay por ejemplo compresión de las estructuras vecinas hacia las vías biliares, por ejemplo, pudiera haber eventualmente algo de compresión de vías biliares, por ejemplo.
destrucción del parénquima invadido, puede romperse y vaciarse el contenido de las vesículas a las cavidades corporales, generando anafilaxia, que es una reacción de hipersensibilidad tipo 1 potencialmente mortal. ¿Ok? Que es lo que hizo el Dr. House con el bastonazo que le dio. Le voy a pasar el link del capítulo de Dr. House para que lo vean en algún tiempo libre. Entonces, la forma hepática es la más común, produce pérdida de peso, dolor abdominal, malestar general, aspenia, dispepsia, hiporexia, y de manera tardía puede producir insuficiencia hepática, ictericia obstructiva, hepatomegalia y distensión abdominal. La forma pulmonar, tos, expectoración húmeda, disnea, fiebre, dolor torácico y hemoptisis pueden parecer síntomas como de tuberculosis. Sigamos. La forma cerebral, síntomas de focalización neurológica variable dependiendo de la ubicación. Recuerden que esa frase, síntomas de focalización neurológica, también la habíamos utilizado para otras parasitosis que ya habíamos visto. ¿Cuáles parasitosis podían producir síntomas de focalización neurológica? ¿A qué me refiero con síntomas de focalización neurológica? Por ejemplo, eso es somnolencia, eso no es un síntoma de focalización neurológica, es un síntoma difuso, no es un síntoma de focalización. Pero ¿a qué me refiero con síntomas de focalización? Por ejemplo, si yo estoy caminando así y de repente empiezo, esto es un síntoma de focalización. Monoparesia crural derecha es un síntoma de focalización. O de repente estoy así, de repente se me cae la cara de medio lado, eso es un síntoma de focalización. Parálisis del nervio facial derecho. Vale, entonces el síntoma de focalización es daño focal de un sitio en específico, de un área específica del cerebro. Eso se llama síntoma de focalización. O por ejemplo, una epilepsia focal que produzca movimientos tónico-clónicos de un solo lado del cuerpo. Esos son síntomas de focalización. Entonces, ¿qué significa? Que hay un área específica, puntual del cerebro, en donde hay un daño puntual. ¿Y eso es por qué? Bueno, porque hay un parásito que está redondito en un área específica dañando ese lugar. Entonces, eso pasa con algunos parásitos que ya hemos visto y que producen granulomas redonditos, bonitos en un sitio específico del cerebro. ¿Qué parásitos que hemos visto producen esa reacción? Toxocara, ¿qué más? ¿Qué más? Yo la clase tenía la cisticercosis. Entonces la cisticercosis y la larva migran visceral por toxocara pueden producirse síntomas de focalización neurológica. Bueno, en la edatidosis cerebral también puede haber síntomas de focalización neurológica. ¿Okay? ¿Y este no produce eso? Todo parasitosis tisular puede producir en grados variables diferentes niveles de eosinofilia. Hay algunos parásitos que producen hipereosinofilia, como por ejemplo estrongiloide, y hay parásitos que producen menos eosinofilia, como por ejemplo hidatidosis, porque la formación del granuloma y la calcificación de la larva hidatídica hace que se atenúe mucho la eosinofilia. ¿Okay? En las formas renales, hematuria, proteinuria, dolor lumbar, insuficiencia renal. En las formas óseas, destrucción de la trabécula, necrosis ósea, deformación, fracturas y dolor óseo. Y en los quistes van aumentando de tamaño, generando vesículas hijas en su interior, generando protoescoles, y las formas larvarias no evolucionan. Es decir, el hecho de que yo tenga una vesícula y vaya generando nuevas vesículas hijas en su interior, eso no significa que de repente una de ellas va a evolucionar en un adulto. No. ¿Por qué? Porque son vivohelmintos. Y recuerden que por definición, vivohelminto a juro necesita otro ser vivo para poder evolucionar. Si no existe ese otro ser vivo, no es que evoluciona por más que pasen 30 años, 40 años, no va a evolucionar porque son vivohelmintos estrictos. Sigamos. Entonces, puede haber eosinofilia como manifestación paraclínica. Recuerden, importante, que si nosotros le pedimos manifestaciones clínicas, no responden eosinofilia. No es que yo vea a un paciente y le diga, mira, este tiene 3% de eosinófilo, no, este tiene 17% de eosinófilo. No, eso no existe, no se ve. Entonces, eosinofilia no es una manifestación clínica, es un dato, es un reporte paraclínico de laboratorio. ¿Okay? Y puede haber un hallazgo paraclínico, por ejemplo, en un reporte de imagen, en una ecografía, o en una tomografía, o en una radiografía, de una lesión tumoral quística en algún órgano. Por ejemplo, hígado, vasos, pulmones, cerebro, etc. ¿Okay? Entonces, aquí tienen, ¿se acuerdan que les había hablado de ese binomio entre el mamífero herbívoro y el mamífero carnívoro? Bueno, aquí está. Aquí tienen diferentes especies de equinococos, diferentes genotipos de cómo se clasifican, diferentes hospedadores intermediarios, diferentes hospedadores definitivos. Fíjense, por ejemplo, roedores pequeños con zorro rojo, lapas, conejos o liebres con pumas, ocelotes o jaguarandí. Por ejemplo, cerdo como venado, reinos y alces con lobos del norte de América. Entonces, diferentes formas de hidatidosis o de hidatidosis equinococosis pueden ocurrir en diferentes ambientes, en diferentes localizaciones. Sigamos. Así se ve un hígado y así se ven
los quistes hidatídicos. Dentro de esos quistes están las larvas. Digamos, tal cual. Ven, así se ven las lesiones pulmonares en la radiografía, y cuando se ven en la tomografía, se ven como lesiones redondeadas. Cuando ustedes encuentren eso, si ven un paciente que tenga esas lesiones y llegue con tos, hemoptisis, pérdida de peso, astenia, y ustedes ven eso, por favor no piensen como primera causa hidatidosis, van a pensar que primero el paciente tiene una metástasis pulmonar de cualquier tipo de cáncer. Si es un hombre, búsquenle cáncer de próstata, si es mujer, búsquenle cáncer de mama. Y si eventualmente es un ganadero y que vive en Mérida, en Trujillo, o que viene de Argentina o de Uruguay y tiene un perrito y el perro hace pupú en las papas que se está bien. Si hay un antecedente epidemiológico pertinente y le encuentran 8% de eosinófilos, 10% de eosinófilos, está bien, pídanle una serología para hidatidosis. Pero si se encuentran eso de entrada, lo primero que van a pensar es metástasis pulmonar de algún tipo de cáncer. Vale, sigamos. Horroroso, Wow. absurdo. Estos son casos de años y años y años de evolución de hidatidosis pulmonar súper avanzada. Sigamos. Estos son quistes que producen un discreto aumento de volumen en el cerebro, así es como nosotros nos imaginamos Un implante de mama, parece. parece. En los exámenes parciales, una gran masa vacía que no genera respuestas coherentes. Dime. Sí, serio. Tenía una duda con respecto a la pulmonía. Ajá. En ese caso, cuando la pulmonía es tan crónica como estaba en la imagen, la saturación de oxígeno más o menos de ese paciente, o sea, si está tan... La saturación da más o menos como 6 metros bajo tierra. Por ahí. 5, 6, por ahí. Sigamos. Vale, aquí están las diferentes presentaciones o características imaginológicas, a modo de diagrama y a modo real de cómo se ven en la ecografía, diferentes presentaciones de hidatidosis en la ecografía. Sigamos. Ajá, y así es como se ve esquemáticamente los quistes. Eso no se logra ver en ecografía, pero sería como estaría estructurada la parte histológica de las vesículas. Tenemos una membrana prolija de la cual se van formando diferentes vesículas que cuando se desprenden se llaman ya vesículas hijas dentro del interior. Entonces a veces vemos una vesícula grandota con vesículas hijas en su interior y a veces dentro de las vesículas hijas también tiene vesículas dentro de su interior. ¿Ok? Sigamos. Entonces la morfología de los quistes es muy variada. Generalmente el contenido es líquido, es agua. ¿Okay? Y puede ser de 1 hasta 20 centímetros o más. Ahorita tenemos un caso que vengo siguiendo desde finales de diciembre, que viene de Trujillo la señora, y tiene 37 centímetros de diámetro. La lesión es esplénica, no es militar, es esplénica, y está planificada para dentro de 1 o 2 semanas hacerse una PAIR. Ahorita le voy a explicar qué es una PAIR. Tiene una membrana cuticular, que es la parte externa y de soporte. Tiene una membrana germinativa o prolígera, que es de donde se liberan las hijas. ¿Sigamos? Las vesículas prolígeras, que son las vesículas hijas que se van liberando y que tienen capacidad germinativa y que son estructuras parasitarias vivas dentro del interior y que se desprenden de la membrana. Y luego cada vesícula puede tener dentro de su interior entre 10 a 20 escolices. ¿Okay? Eventualmente esas estructuras larvarias que están vivas se pueden morir, es decir, después de 10, 15, 20, 30 años, eventualmente el parásito muere. Cuando muere, esa estructura quística se degrada, el parásito muere, y las estructuras blandas se destruyen, se descomponen, se degradan. Pero queda una parte de esas estructuras en el fondo del quiste, fundamentalmente los ganchos de los prostelos. Esos ganchos quedan en el fondo, por gravedad caen en el fondo del quiste, y queda a modo de arenilla. En la práctica, cuando la vayamos a ver, van a encontrar unos frascos en el laboratorio que tienen arenilla hidatídica, que no es más los detritos de la destrucción de las larvas hidatídicas en conjunto con los ganchos, que es de quitino, un material resistente, como si fuera pelo o uña, y que queda en el fondo a modo de arenilla, y que el estudio de esa arenilla, cuando se aspira el contenido de los quistes, en los pocos y escasos casos que ameritan cirugía para drenaje, el estudio de esa arenilla puede ayudar a confirmar el diagnóstico de hidatidosis porque se ven los ganchos en el contenido del quiste. ¿Okay? Entonces, resumen. Los mecanismos de acción patógena. El echinococcosis, una enfermedad veterinaria, no es relevante desde el punto de vista de la medicina humana y tiene impacto en la industria ganadera. La hidatidosis produce una reacción de hipersensibilidad tipo 4, que es el granuloma que genera alrededor de cada vesícula, y si se rompe puede generar una reacción anafiláctica potencialmente mortal.
Y obviamente mecánico, porque es una lesión que puede ser de tamaño variable y que produce un daño mecánico por ocupación de espacio. ¿Ok? Un lobo, correcto. Entonces, complicaciones. Bueno, la etiolosis de difícil diagnóstico y por secuelas sistémicas a largo plazo, si no se detecta a tiempo, puede ser mortal, especialmente si se rompe. Y el riesgo ocupacional. Imagínense un ganadero con 1, 2, 3 o la cantidad de lesiones que sea en hígado, vaso, pulmón y demás. ¿Ustedes creen que un ganadero está así tranquilito, viendo televisión, rezando un rosario así? ¿O está encima de un caballo, está ordeñando con el riesgo de que le dé una patada en el hígado? Entonces, tiene riesgo de que se le reviente cualquiera de los quistes en cualquiera de sus actividades cotidianas. Entonces, puede pasar de manera accidental que ante cualquier accidente laboral que tenga ese trabajador, simplemente, se murió. Y nunca se diagnosticó que tuvo una hidatidosis. Simplemente asumieron que fue un accidente muy grave, que fue una herida muy grave, y no lo mató la herida, lo mató fue la ruptura del quiste hidatídico que tenía alguna víscera interna. Muy bien. Ahora, si por algún milagro de la vida esa persona recibe atención médica o por algún milagro el quiste era pequeño y no murió de la anafilaxis posterior a la ruptura, recuerden que dentro del quiste las larvas están vivas. Y si esas larvas vivas sobrevivieron y el paciente sobrevivió, esas larvas pueden sembrarse en el peritoneo. Si se rompieron del hígado y se siembran, ¿qué no pasa esto? Ocurre una siembra secundaria. Eso se llama hidatidosis secundaria. Se revienta el quiste primario, pero se sembró en todo el peritoneo. Entonces todas las vesículas hijas se sembraron en toda parte del peritoneo. Y esta es una de las razones por la cual no se hace de rutina operación de hidatidosis, porque el riesgo, el riesgo de siembra secundaria es alto, especialmente si el paciente no ha recibido tratamiento antihelmíntico previo. Es decir, si la larva está viva y viable y por alguna mala suerte en el momento de hacer la cirugía el quiste explota o se drena el contenido del quiste hacia el peritoneo, hay mucha probabilidad de que la hidatidosis se siembre en peritoneo. Entonces, en vez de tener un quiste va a tener 35. ¿Vale? Entonces, no piensen que solamente porque encuentren un quiste grandote en el hígado, en el vaso o en donde sea, si van a ser cirujanos, no operen todo lo que se vea grande y feo. Muchas veces solamente dando tratamiento antiparasitario y con paciencia, el quiste se arruga y se va poniendo chiquitico, 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 o queda un espacio muerto, vacío, dentro del hígado y ya está. Y ahí quedó. Termina calcificándose y ahí se queda. Sigamos. Entonces, ¿cuál es la inmunoparasitología? Bueno, hay una evasión de la respuesta inmune porque puede eventualmente llegar a órganos inmunoprivilegiados, como por ejemplo el sistema nervioso, en donde la respuesta inmune del hospedador se aguanta para no generar inflamación excesiva allí, y ya la formación del granuloma mitiga o regula la migración de las células que logran o que lograrían matar el parásito. Hay migración de células fagocíticas, linfocitos y fibroblastos que lo que hacen es encapsular, más nada. Lo encapsulan y simplemente contiene la infección en ese lugar. ¿Okay? La formación de anticuerpos circulantes no logra controlar la infección. ¿Por qué? Porque los anticuerpos difícilmente van a llegar a los órganos inmunoprivilegiados o dentro del espacio tisular donde está el parásito invadido, y mucho menos atravesar la membrana del quiste para lograr atacar el parásito. ¿Okay? Entonces, el diagnóstico, recuerden que es por fases y por niveles. Tenemos un diagnóstico clínico, que ya lo sabemos, ya conocemos las manifestaciones clínicas y las complicaciones que puede producir la hidatidosis, ya conocemos el ambiente epidemiológico, sabemos cuáles son los factores de riesgo, cuál es la población más vulnerable, conocemos el ciclo del parásito y ya sabemos cuáles son los factores de riesgo que pueden conllevar a que eso ocurra. Vamos a pensar, ¿existirá la posibilidad de yo tener un diagnóstico parasitológico en hidatidosis? No, porque un Vamos parásito. entonces a pensar en parasitosis que se parezcan a esta. Vamos a retroceder entonces a la larva migrans visceral. En la larva migrans visceral, ¿teníamos diagnóstico parasitológico? No de rutina. Entonces, otra parasitosis, en la cisticercosis, por ejemplo, en la neurocisticercosis o en la cisticercosis muscular, ¿hacíamos de rutina diagnóstico parasitológico? No. Entonces, por similitud, aquí tampoco vamos a tener un diagnóstico parasitológico, a excepción de los muy escasos contados en donde vayamos a hacer PAIR, que es punción, aspiración, instilación y respiración, que es una de las técnicas que se pudieran hacer para el drenaje de los quistes. No vamos a tener un diagnóstico parasitológico en la hidatidosis. Entonces, si no tenemos ese diagnóstico parasitológico de forma de rutina, ¿qué nos va a quedar? Diagnóstico inmunológico y los complementarios, dentro de los cuales los imaginológicos son particularmente útiles. ¿Vale? Entonces, el diagnóstico parasitológico se haría en equinococosis.
en medicina veterinaria, en donde haciendo estudios coproparasitológicos de los perros, sí puedo diagnosticarlo y se le puede dar tratamiento antiparasitario, antihelmíntico a los perros para cortar la transmisión de la parasitosis entre perros y ovejas y entre perros y humanos. Y así corto el ciclo de transmisión. ¿Vale? Entonces, en hidatidosis humanas utilizo el diagnóstico imagenológico e inmunológico con los antecedentes clínicos y epidemiológicos. Entonces, ¿qué puedo utilizar en imagen? Ecografía, tomografía y resonancia con contraste en el área afectada. Utilizo serología, por ejemplo, técnicas de ELISA, tanto para antígenos como anticuerpos de equinococo, y en casos excepcionalmente raros se hace diagnóstico parasitológico, bien sea por biopsia o por drenaje del contenido de los quistes, con riesgo inminente de ruptura o que ocasione efecto compresivo importante. Por ejemplo, esta paciente que le vengo comentando tiene un quiste sumamente grande en el vaso, muy cerquita de la cápsula. Entonces, esos son quistes que tienen un riesgo inmenso de ruptura y aparte están muy cerca del hilo esplénico. Es decir, si ese quiste se rompe, adiós lo que te pagaste. ¿Okay? Entonces, esa paciente está siendo planificada para una esplenectomía, en donde el quiste ni se va a tocar. Simplemente se agarra el vaso, se corta el hilio y se saca. ¿Vale? En algunas ocasiones se puede hacer una técnica que se llama PAIR. PAIR significa punción, aspiración, instilación, en donde se instila o formalina o alcohol absoluto para matar las larvas que están dentro del quiste, y luego reaspiración, pero no le puede dar formol o alcohol absoluto dentro del quiste, ¿verdad? Entonces, dreno, inyecto alcohol, quemo todo lo que está por dentro y luego vuelvo a aspirar. Entonces las paredes del quiste hacen se arrugan. ¿Sí? Y luego se termina calcificando, fibrosando de una cicatriz. Vale, esa es una de las técnicas que se utiliza. Punción, aspiración, instilación y reaspiración. P-A-I-R. PAIR. ¿Ya? Entonces, el tratamiento antihelmíntico con albendazol o praziquantel es prolongado y lo que logra es destrucción de las fases larvarias en el interior de los quistes, pero no hace que desaparezcan los quistes. A veces reducen un poquito, a veces el quiste se calcifica, pero realmente no desaparece. ¿Okay? Reduce la eosinofilia, porque al estar las larvas muertas, entonces ya no hay una reacción celular eosinofílica porque ya las larvas están muertas. Entonces uno lo que ve es que llega el paciente con el quiste grandote, a veces no calcificado o que va creciendo de tamaño con el tiempo. Entonces uno pone tratamiento antihelmíntico con albendazol o praziquantel y en los controles sucesivos, al mes o a los 2 meses, el quiste se hizo un poco más pequeño, se calcificó la periferia y los eosinófilos bajaron de 11% a 7, a 5, a 3. Listo, se murieron las larvas, operen a la paciente si es necesario. O si el quiste se hizo chiquitico y se calcificó, déjenme quieto, no hay que hacer más nada. Vale. El quiste, en otro momento, el quiste tiende a reabsorberse hasta desaparecer o calcificar y en algunos casos puede requerir. La mortalidad promedio, fíjense, es del 2 al 6.5%. No es un valor despreciable, ¿ok? Es un riesgo interesante, ¿ok? ¿Sigamos? Y el riesgo viene por anafilaxia. Entonces, el tratamiento a la profilaxis para el complejo equinococosis y datidosis, como es un complejo, involucra también cosas que podemos hacer en veterinaria, ¿ok? Entonces, el tratamiento antihelmíntico con praziquantel 4 veces al año en los perros ganaderos corta la transmisión. Si trato a los perros, no hay parásitos adultos, en los perros definitivos no tiene gusanos, no hay transmisión. Se corta la transmisión, ¿ok? Inspección veterinaria de calidad al ganado. Las ovejas y las cabras que se identifica hidatidosis no es apta para consumo humano, no es apta para consumo de los perros. Se sacrifica, se incineran y se perdieron esos reales. No se usa esa carne, no se usa esos órganos. Y eventualmente existe una vacuna que de hecho se usa en Chile y en Argentina, que se llama EG95, que es una vacuna con antígeno recombinante que se le administra al ganado ovino y caprino para generar inmunidad contra el equinococo. Lavar adecuadamente los alimentos antes de consumirlos, potabilizar el agua, educación sanitaria, es decir, si tenemos el perro que haga poco fuera de allí y no encima de las papas, el tomate y la lechuga que tiene un campesino cerca de su casa. Entrenamiento canino para la exposición de especies de la granja y erradicar los vectores mecánicos, es decir, si hay moscas, matar las moscas que estén cerca de la casa para que no haya transmisión vectorial. Erradicación de hidatidosis humanas. Bueno, el proyecto de la OMS estima que hay un programa que combina vacunación del ganado ovino, no es bovino, sino ovino,
tratamiento antihelmíntico a los perros y sacrificio de las ovejas infectadas podría llevar a la eliminación en 10 años. Esta fue la estimación que hizo en el 2015. No se logró. En el caso de la tirosis alveolar es más complicado porque implicaría hacer tratamiento antihelmíntico a los lobos, a los pumas, a los punaguar, o sea, no se puede. En general, tengan como concepto que una enfermedad que sea una zoonosis no se puede erradicar. No hay manera de erradicar una enfermedad que tenga un comportamiento zoonótico. Tendremos que comportarnos como Hitler, erradicando todos los animales de la faz de la tierra para evitar que haya algún contagio humano. Entonces, tengan como concepto, podrá controlarse, podrá mitigarse, podrá reducirse, pero eliminar o erradicar no es posible cuando tengamos una enfermedad que tenga un comportamiento zoonótico. ¿Preguntas? Bueno. Díganme.